floor to the distinguished ambassador of the Dominican Republic. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos embajadores y embajadoras, representantes de los Estados miembros y observadores permanentes, señor secretario general adjunto, damas y caballeros. En este día, República Dominicana celebra la aprobación de esta resolución con un espíritu de solidaridad y de convicción. Parece que hoy nos inspiramos por las enseñanzas atemporales del Popol Vuh. Cito: que todos se pongan de pie, que nadie se quede atrás, que no sean solo unos pocos, sino todos juntos. Fin de la cita. Este ancestral precepto, arraigado en la historia, nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza reside en la unión. En tiempos de desafío, como los que ahora se enfrentan, es crucial que la unidad de este Consejo nos haga más poderosos y resilientes. Juntos, con la aprobación de esta resolución, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los principios de justicia y democracia. Así, deseamos expresar nuestro firme apoyo a la resolución aprobada en relación a la situación actual en Guatemala. Pero, estimados y estimadas colegas, este apoyo no es solo un acto de solidaridad regional, sino también una manifestación de nuestro compromiso inquebrantable con los principios de democracia, justicia y respeto por los derechos humanos, valores que consideramos fundamentales para la convivencia pacífica y el desarrollo integral de nuestras naciones. La situación en Guatemala, marcada por acciones que se perciben como un desafío al Estado de Derecho y al proceso democrático, nos insta a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de las instituciones y la necesidad imperativa de salvaguardarlas. Al ver las recientes acciones del Ministerio Público de Guatemala en sus investigaciones contra el presidente electo Bernardo Arévalo, surgen una serie de preocupaciones que apuntan a faltas importantes en el razonamiento lógico y la aplicación de principios fundamentales. Más allá de la búsqueda de legítima justicia, debemos reconocer que estas acciones, lejos de ser muestra de firmeza o fortaleza, parecen ser marcadas por una notable falta de rigor en la imputación de delitos graves. En lugar de reflejar una aplicación imparcial y equitativa de la ley, estos procesos emulan más una persecución dirigida contra adversarios políticos. Esta situación no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también desvirtúa el principio de justicia, esencial en toda democracia sólida y resiliente. Preocupan también la construcción de narrativas oficiales sin una base sólida de evidencias. El principio de presunción de inocencia parece haber sido ignorado. Los argumentos e hipótesis no solo carecen de coherencia lógica para una acusación justa, sino que también se perciben como politizados antes que basados en hechos y pruebas contundentes. Además, la forma en que se han involucrado diversas figuras en estos procesos a cualquier observador conspicuo le resultaría una distorsión del propósito de la ley. En lugar de ser un instrumento para proteger derechos y promover justicia, esta se puede convertir fácilmente en una herramienta para embestir contra opositores políticos o irresponsablemente generar dudas sobre las elecciones. Esta aplicación sesgada de la ley es extremadamente alarmante. Es crucial que todo proceso se apegue a los más altos estándares de integridad y objetividad. Cualquier desviación no solo compromete la credibilidad de las instituciones, sino también la confianza pública en el sistema de justicia. En resumen, la lógica y la justicia parecen haberse sacrificado en aras de conveniencias políticas. El efecto en la conciencia colectiva puede ser una afectación de la confianza pública en la autoridad, difícilmente reparable en el corto plazo. Esto representa un desafío no solo para Guatemala, sino para quienes creemos en la democracia y en un sistema judicial imparcial. Es imperativo retomar el camino de la razón y la justicia para garantizar el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento democrático, porque cuando las instituciones llamadas a proteger la justicia y los valores democráticos se ven debilitadas, no solo se altera el curso de una nación, sino que se pone en riesgo el tejido mismo de nuestra convivencia. Señor presidente, para nosotros la democracia no es un mero mecanismo de gobierno, es la música de la libertad, la poesía del autogobierno y la narrativa que permite a un pueblo
escribir su propio destino. En ese sentido, República Dominicana, consciente de su historia y de sus propios desafíos democráticos, entiende la importancia de defender estos principios no solo dentro de nuestras fronteras, sino en toda nuestra región. Al apoyar esta resolución, reafirmamos nuestra convicción de que el respeto por los procesos democráticos, incluida una transición de poder transparente y legítima, es esencial para la estabilidad y el progreso de Guatemala y, por extensión, de toda la región. Es nuestro deber, como miembros de la OEA, abogar por el respeto a la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las urnas. Estamos aquí hoy no solo como representantes de nuestras naciones, sino como guardianes de los ideales democráticos, que cada voz merece ser escuchada, cada voto contado y cada persona respetada dentro del marco de una democracia funcional. Sabemos que la soberanía de un Estado es sagrada, pero no es un escudo para evadir las responsabilidades internacionales. Cuando se usa la soberanía para justificar acciones antidemocráticas, no solo se traiciona el espíritu del orden internacional, sino también la confianza del pueblo. La vocación de este Consejo, al adoptar esta resolución, es una señal de que como comunidad de naciones tenemos intereses compartidos y una responsabilidad colectiva en el mantenimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestra región. Para concluir, la lucha por la democracia en República Dominicana es un testimonio del poder del pueblo y de la resistencia contra la opresión. Nuestra historia es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la libertad puede ser largo, la luz de la democracia nunca se apaga completamente. La posición de República Dominicana en este Consejo se arraiga en nuestra propia experiencia como nación, una experiencia que nos enseña que la lucha por la democracia es continua. Nos recuerda que nuestra región anhela un futuro donde la justicia y la libertad guíen nuestras acciones. República Dominicana permanecerá vigilante y comprometida en apoyar a Guatemala en su camino hacia una democracia más sólida y resiliente. Muchas gracias, señor presidente. Now I give the floor to the Ambassador of Colombia. Gracias, señor presidente. Inicialmente quiero dar un saludo de felicitación a Estados Unidos por su liderazgo en este proceso, al embajador Fran Mora y a su equipo de trabajo, el encomiable trabajo que han propuesto también, y a los equipos que estuvieron trabajando el pasado viernes 8 de diciembre. La manera como se ha expresado el día de hoy, el Consejo Permanente dice a las claras la seriedad con que se elaboró el documento. Y en primer lugar, permítame, señor presidente, dar lectura al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia de ese día. Dice así, comillas, el gobierno de Colombia condena enérgicamente las recientes acciones del Ministerio Público en Guatemala, las cuales constituyen una clara afrenta a la institucionalidad democrática del país y al sistema democrático interamericano. Dichas acciones pretenden abiertamente usurpar y desconocer la voluntad popular expresada en el claro mandato de las urnas. Las interferencias del Ministerio Público, a su vez Fiscalía General, únicamente buscan impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, asuman los cargos para los cuales fueron elegidos en un proceso libre y soberano, según lo constataron los observadores internacionales. El gobierno de Colombia reitera lo manifestado sobre este tema en ocasiones anteriores, en el sentido de que debe prevalecer el respeto a la Constitución política del país y a las normas electorales. El gobierno de Colombia mantiene en consecuencia el llamado a consultas de su embajadora, provocado también por una acción de la Fiscalía de Guatemala contraria a derecho. Cierra comillas. En efecto, los hechos ocurridos el viernes anterior solo confirman lo que hemos venido denunciando durante varios meses, y es que se ha hecho uso de la excesiva judicialización del proceso electoral por parte del Ministerio Público para criminalizar una opción política, pretender la invalidación del resultado de las elecciones y tratar de desconocer la voluntad del pueblo guatemalteco, y que estos hechos consecutivos han ido acumulando intentos para lograr el objetivo principal, evitar que tenga lugar la transición del poder, con lo que se configuraría una nueva modalidad de golpe de Estado, esta vez en Guatemala. Y aquí, para recordar
la propuesta que habíamos hecho en algunas otras ocasiones acerca de debatir el rol que están jugando los ministerios públicos, las fiscalías generales de la nación en nuestras naciones, porque es absolutamente contrario a derecho, a la Constitución, a los principios universales, que desde estas entidades que se mantienen con el erario correspondiente se conviertan en opciones políticas o para atacar al propio Estado. La Secretaría General de la OEA, la misión, la MOE para Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han reconocido en sus comunicados e informes un importante número de acciones inconsistentes con los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en virtud de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. El texto de la resolución que hoy aprobamos por abrumadora mayoría ofrece un nuevo espacio de gestiones diplomáticas por parte de este Consejo para lograr que el proceso de transición concluya exitosamente, con el único resultado aceptable en el Estado de Derecho, en cualquier Estado de Derecho, que es la toma de posesión de todas las autoridades democráticamente electas. No obstante, esta resolución también confirma que, honrando nuestros compromisos con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, estamos listos a actuar con la debida oportunidad, celeridad y determinación en defensa de la voluntad soberana del pueblo guatemalteco. Señor presidente, vulnerar los derechos de las elecciones en Guatemala implica la ruptura del orden constitucional y democrático, pero también el desconocimiento de los derechos políticos de la ciudadanía, lo que sentaría un nefasto precedente, no solo para Guatemala, sino también para los países aquí representados, por lo que como organización y como Estados comprometidos con los principios interamericanos, no podemos fallarle al pueblo de Guatemala y a nuestra región en este momento histórico. Muchas gracias, presidente. Thank you very much. And now I give the floor to the distinguished ambassador of Brazil. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, somos chamados a tratar, neste Conselho Permanente, da preocupante situação política na Guatemala. Infelizmente, temos observado um agravamento das declarações e das medidas que buscam destruir o andamento do processo democrático naquele país. Essas ações constituem séria ameaça ao exercício dos mandatos das autoridades legitimamente eleitas em agosto último, em processo eleitoral já concluído e reconhecido internacionalmente. Esperamos, sinceramente, que a missão de bons ofícios desse Conselho, proposta na resolução e pendente do consentimento do governo da Guatemala, possa auxiliar no encaminhamento da presente crise, de modo a evitar danos irreparáveis ao processo de transição de poder. Continuaremos a apoiar a vontade democrática do povo da Guatemala, a fim de garantir o pleno funcionamento da democracia representativa e do Estado de Direito no país. O governo brasileiro exorta a Guatemala a observar os compromissos assumidos no âmbito da OEA, em particular a sua Carta Democrática Interamericana. Gostaria de reiterar, nessa ocasião, o repúdio do governo brasileiro às recentes declarações de membros do Ministério Público da Guatemala, indicando suposta nulidade das atas eleitorais utilizadas nas últimas eleições naquele país, em razão de supostas irregularidades administrativas. A indicação de que será solicitada a suspensão das imunidades do presidente eleito, Bernardo Arévalo, também é alarmante. O Brasil espera que todos os poderes constituídos da Guatemala, Executivo, Legislativo e Judiciário, hajam em estrita observância de suas responsabilidades e competências, de modo a garantir a manutenção da ordem democrática no país. Cabe às autoridades do país, com a devida urgência e firmeza, adotar medidas para conter excessos, preservar os direitos e garantias dos cidadãos daquele país e fazer observar as decisões soberanas dos eleitores guatemaltecos. Muito obrigado. Thank you very much, Brazil. And now I give the floor to the ambassador of El Salvador. Gracias, señor presidente. Únicamente para anunciar que El Salvador remitirá a pie de página para esta resolución. Muchas gracias. Gracias, presidente. México votó a favor de la resolución adoptada hoy, ya que sigue observando con preocupación los intentos de afectar el proceso de transición presidencial en Guatemala
y las acciones que buscan obstaculizar el camino para que Bernardo Arévalo asuma la presidencia el 14 de enero de 2024. Mi delegación reitera el llamado realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el pasado 9 de diciembre para que se respete la voluntad popular del pueblo guatemalteco expresada en las urnas y oficializadas por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala el 31 de octubre de 2023. Y rechaza cualquier acción en detrimento del orden constitucional en ese hermano país. Confiamos en que el Estado de Derecho y la democracia prevalecerán en Guatemala. Gracias, presidente. Thank you very much, Mexico. And now the floor to Paraguay. Gracias, presidente. Mi delegación acompañó esta resolución con su voto positivo, de igual manera que lo hizo con la resolución aprobada en la sesión extraordinaria del 15 de noviembre, como una muestra de su preocupación por los últimos hechos en Guatemala en el marco del proceso de transición presidencial. En esa línea, el 9 de diciembre, el gobierno paraguayo emitió un comunicado rechazando enérgicamente cualquier intento de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, ante los actos del Ministerio Público de ese país que constituyen una alteración del proceso electoral y un desconocimiento de la voluntad popular. Asimismo, ha hecho un llamado a las autoridades de la hermana República de Guatemala a defender la institucionalidad con acciones firmes y urgentes contra actos que amenazan el ejercicio de los mandatos de autoridades legítimamente electas. Por último, Paraguay, en ejercicio actual de la presidencia pro tempore del Mercosur, informa que los Estados parte han emitido el día de hoy un comunicado en el que dejan constancia de su posición ante los recientes hechos en Guatemala. Muchas gracias. Thank you very much, Paraguay. Now I give the floor to my good friend from Uruguay. Bueno, muchas gracias, presidente. Lo primero es desearle a usted, presidente, y al secretario general y a usted, en esa misión que va a emprender a Guatemala, el mayor de los éxitos. El éxito de ambos es el éxito de todos nosotros. 29 votos, 29 voluntades. Son bastantes. En este momento en el que estamos acá, tratando de ayudar y reflexionar y avanzar y construir criterios que coadyuven a la democracia en Guatemala, el presidente electo Arévalo sale de un tribunal siendo rechazado su posibilidad de acceso a la carpeta para ver las imputaciones que sobre él supuestamente pesarían por parte del Ministerio Público. 33 veces ha estado procurando en el Ministerio Público que le brinden esa información. 33 veces. 15 veces en el juzgado, 15 veces en el tribunal. A ver si nos estamos entendiendo. Esta gente está hablando otro idioma. La gente que impide el derecho constitucional a la defensa. Cuando nosotros el otro día estábamos debatiendo esta declaración, porque todo sucede en tiempo real. Esta es la otra cosa increíble que nos arroja esta situación. Todo sucede en tiempo real. Estamos debatiendo el documento, la verdad que pongo la computadora, miro y veo los miembros del Ministerio Público cargando tintas sobre el presidente Arévalo, cargando tintas. Bueno, y usted estaba presidiendo y en ese trabajo de construcción la dinámica dialéctica hegeliana iba cambiando. Y a los pocos minutos, a la hora, los miembros del Tribunal Supremo Electoral contestándoles justamente a los miembros del Ministerio Público le decían que no, que efectivamente estaba cerrado el tema y que el presidente electo Arévalo es el presidente electo y punto terminado. Pero nunca está terminado.
con todo respeto, lo digo con todo respeto, van 9 veces que viene, que asiste, que comparece el canciller. Yo ejercí de abogado mucho tiempo. Si usted viene 9 veces a un estrado, es que algo está sucediendo, es que las cosas no están demasiado bien. Nadie va 9 veces a un lugar a decir que el mundo es perfecto y que todo está circulando de manera estupenda. No es así, no es así. Mi colega del Paraguay acaba de referir al documento del Mercosur que se acaba de expedir. El Mercosur es claro, manifiesta su preocupación por la judicialización del proceso electoral de Guatemala e insta a respetar la voluntad del pueblo guatemalteco expresado en las urnas con una mayoría contundente en la segunda vuelta pasado el 20 de agosto. Los estados partes del Mercosur exhortan a las autoridades de Guatemala a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un proceso de transición presidencial armónico. Proceso de transición presidencial armónico. Repito por tercera vez, proceso de transición presidencial armónico que asigne la investidura a las autoridades legalmente electas. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Qué más se puede reclamar? ¿Qué más se puede hacer? No mucho más, no mucho más. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Y bueno, ahora veremos cómo nos va y nos va a ir bien. Nos va a ir bien, porque el mundo está mirando a Guatemala y en Guatemala hay conciencia de esto. Y como Guatemala sabe que la democracia es absolutamente imprescindible, necesaria, connatural a todos nosotros, Guatemala va a recorrer el camino de que el 14 de enero a las 14 horas las cosas ocurran como tienen que suceder. Gracias, presidente. Thank you very much, Uruguay, for that very important statement. And now I give the floor to the Ambassador of Honduras. Gracias, presidente. Mi delegación, en nombre de mi gobierno, de la presidenta Xiomara Castro, tiene, como lo he reiterado, la no injerencia, la no intervención. No obstante, también como diría el poeta hondureño José Adán Castelar, guardar silencio es compartir el crimen. Y estamos ante esto, ante una posibilidad de desestabilización de Guatemala, que no solo es para Guatemala, sino para la región, y más allá de la región también. Si el gobierno de Guatemala realmente ha sido un gobierno transparente, limpio, que ha tratado de hacer lo mejor por el pueblo guatemalteco, no hay razón para que se niegue a entregar el poder que perdieron en las urnas, además de mayoría abrumadora. Y por eso siempre digo que se vea en el espejo de Honduras, que nos ha sucedido en los últimos años algo similar, cuando la narcodictadura se negaba a dejar el poder. Una de las razones, y la principal, es la corrupción. Porque si viene un gobierno democrático, un gobierno que realmente se preocupe por el pueblo, tendrá que revisar esos actos de corrupción. Y creo que puede ser similar en Guatemala, que lo que más se asemeja allí con Honduras son esos actos de corrupción y por ello temen que llegue gente decente al poder. Sería preferible seguir compartiéndose como en el pasado con los gobiernos que hemos tenido en Centroamérica y creo que toda América Latina. Dos gobiernos que se prestan unos a otros a cuidarse las espaldas, a que no brote todo esa pus que se esconde y ese es el miedo. Después dicen ellos que es persecución política y vienen a ponernos mal, a desprestigiarnos y todo, a Washington, a la OEA, a la CIDH, a la ONU, a donde Perencejo, a Purú, donde sea. Pero esa no es la realidad. La realidad es que se trata de hacer un país que salga de ese subdesarrollo. Y lo mismo sucede en Guatemala, pero no lo podemos hacer mientras hayan estos gobiernos antidemocráticos que no aceptan que fueron derrotados legítimamente. ¿Y por qué el pueblo no les cree? Por las experiencias pasadas.
que tenemos. Por eso en Guatemala el pueblo no cree. Pues como diría el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, hablan de paz, pero en secreto se preparan para la guerra. Y partiendo de ahí es que los pueblos originarios, por ejemplo, han anunciado que no tendrán Navidad este año, sino que se van a apostar allá, a Guatemala, a cuidar. ¿Por qué? Porque sabemos por experiencia que los golpes de Estado en Honduras un domingo, en otras regiones Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, hay que estar preparados porque la gente anda en otras cosas y es el momento que se aprovecha para dar golpes de todo tipo. Así que también la OEA tenemos que estar alerta. Quiero finalizar con este texto breve, una cita del Premio Nobel de Literatura de Guatemala, Miguel Ángel Asturias, que dice: sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue hecho de maíz. Sembrado por negocio es hambre del hombre que fue hecho de maíz. Muchas gracias. Thank you very much. Now I give the floor to the distinguished ambassador of Chile. Gracias, presidente. Chile agradece la incorporación de este tema en el orden del día y también la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro Flores, en esta sesión. En este marco, presidente, nuestra delegación saluda la amplia confluencia de criterios y voluntades que la adopción de esta resolución simboliza. Lo señalábamos en la sesión pasada, presidente. Aquí está en juego ni más ni menos que la democracia. Y como bien lo expresa más precisamente la Carta Democrática Interamericana, citada recién por la delegación de Belice, el derecho de un pueblo de América a la democracia. Pero no solo eso, también está en juego nuestro compromiso colectivo detrás de ese principio. Y ahí la voluntad hoy expresada es inequívoca y cumple con la segunda parte de ese primer artículo. Decimos sí. Los gobiernos que aquí estamos para representar, señalamos con esta resolución que sí, que estamos dispuestos a cumplir con nuestra obligación de promover y defender la democracia a la que el pueblo de Guatemala y todos los pueblos de nuestro hemisferio tienen derecho. Y ese compromiso, presidente, ha sido por este Consejo reflexionado colectivamente, discutido colectivamente. Desde el inicio de esta crisis, la delegación de Chile ha manifestado reiteradamente la necesidad de una acción gradual, ponderada de este Consejo, que permitiera ir progresivamente manifestando, a través de las herramientas con las que contamos, nuestra preocupación en un comienzo por la excesiva judicialización que ha sido la expresión en el plano institucional de continuos intentos por torcer la mano de la decisión soberana de guatemaltecas y guatemaltecos. Hoy, presidente, citando la resolución que acabamos de adoptar, esa preocupación toma la forma de, comillas, condenar enérgicamente el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala. En la misma línea, el pasado sábado, 9 de diciembre, el Gobierno de Chile, en un nuevo posicionamiento público frente a la situación que se vive en la hermana República de Guatemala, ha hecho un, cito, llamado a las autoridades guatemaltecas a respetar la voz de ciudadanía expresada en las urnas, señalando también que esto es clave para que las autoridades electas puedan avanzar en la preparación e instalación de sus funciones, en concordancia con la normativa constitucional vigente, lo que pedimos en cada uno de nuestros países para las autoridades electas. ¿Qué viene ahora, presidente? La resolución es clara. Encomienda a usted y al secretario general que soliciten con urgencia el consentimiento del Gobierno de Guatemala para recibir una visita de buenos oficios de este Consejo Permanente cuanto antes, invocando el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana. Y esto es relevante más allá de lo procedimental, presidente, porque la voluntad de este Consejo es que trabajemos juntos, en conjunto, en equipo con las autoridades ejecutivas de Guatemala, en el marco del artículo 18, que es muy preciso y nos llama a actuar cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder. Esa es la hipótesis, que pudieran afectar los procesos de democracia y ejercicio del poder.
Y nos parece, presidente, que esa hipótesis, por los hechos conocidos, está verificada. Hay riesgo de afectación. En tal marco, las autoridades de Guatemala pueden ratificar su apertura tantas veces reconocida a trabajar con la Organización de los Estados Americanos. Voluntad, criterio, apertura que ha sido reconocido tanto en la declaración que adoptamos como en las dos resoluciones, también la de hoy. Esta vez esa voluntad debe ser ratificada, puede ser ratificada, brindando un consentimiento, una visita de buenos oficios de este Consejo. Porque estamos convencidos, presidente, que hoy es este artículo 18 el marco propicio y esperamos también el marco suficiente para que esta organización y los estados que la constituimos podamos contribuir con buenos oficios a respaldar la soberanía, a respaldar el ejercicio soberano del pueblo de Guatemala, que mediante voto universal, libre e informado, ha elegido a Bernardo Arévalo de León para ser su próximo presidente. Muchas gracias. Ha aumentado la preocupación colectiva sobre la situación de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos en Guatemala y se ha aprobado una resolución en el Consejo Permanente que es muy bienvenida. España considera que las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía General ponen en peligro la democracia y el Estado de Derecho, ya que tienen como fin último invalidar los resultados de las elecciones presidenciales. Como saben, el Gobierno de España está comprometido con la agenda de la democracia y los derechos humanos en Guatemala, por lo que se ha pronunciado anteriormente mediante 3 comunicados apoyando la legitimidad de las elecciones presidenciales y del presidente electo Arévalo y rechazando las actuaciones del Ministerio Público, como he informado puntualmente a este Consejo Permanente en anteriores sesiones. Ante los nuevos acontecimientos, mediante un 4º comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del pasado 8 de diciembre, el Gobierno de España rechazó de modo tajante las actuaciones protagonizadas por el Ministerio Público de Guatemala que atentan contra la democracia y suponen una grave violación de la voluntad del pueblo guatemalteco libremente expresada en las urnas. El Gobierno de España proclama su respaldo al presidente electo Bernardo Arévalo y exige que todas las instituciones guatemaltecas respeten el resultado de las urnas y garanticen el traspaso pacífico del poder. En ese mismo sentido se expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ese mismo 8 de diciembre, mostrando su más absoluto rechazo a la actuación del Ministerio Público de Guatemala, que atenta contra la democracia y la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, reiterando su respaldo al presidente electo Arévalo y exhortando a que la democracia debe prevalecer. Además, el 10 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversó con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, para transmitirle todo su apoyo ante el intento del Ministerio Público de su país de revertir el resultado de las elecciones, así como apoyar la voluntad popular del pueblo guatemalteco que fue expresada libremente en las urnas y debe ser respetada por todas las instituciones. El Gobierno de España está convencido de que bajo el mandato del presidente electo Arévalo, España y Guatemala estrecharán sus ya excelentes relaciones bilaterales con una mayor cooperación en todos los ámbitos. Para terminar, quiero trasladar el último pronunciamiento en el que la Unión Europea respalda unánimemente al presidente electo de Guatemala a petición de España. Ayer, el 11 de diciembre, el ministro Álvarez, en la rueda de prensa del Consejo de Exteriores de la Unión Europea, como presidencia de la Unión Europea, informó que a petición de España se abordó la situación en Guatemala en el Consejo de Exteriores de la Unión Europea y unánimemente se rechazaron las últimas acciones de una parte del Ministerio Público guatemalteco para intentar desconocer lo que ha sido un resultado democrático libre expresado claramente por los guatemaltecos en las urnas y, por lo tanto, se ha dado el respaldo de la Unión Europea al presidente electo. Lo que deseamos, España y la Unión Europea, es que la transición entre el presidente saliente y el presidente electo se haga con el calendario previsto y, desde luego, con el apoyo de la Unión Europea a ese proceso transparente, claro, democrático
en el que han hablado los guatemaltecos. Lo que España ha trasladado a lo largo de este fin de semana bilateralmente, ayer se materializó a instancias de mi país y fue acogido por los 27 de la Unión Europea. España considera que en este momento crucial para Guatemala, la presión internacional sobre los miembros de la Fiscalía General y otros agentes judiciales que están llevando a cabo este inaceptable atentado contra la democracia y el orden constitucional en Guatemala puede ser decisiva. Estamos seguros de que el apoyo que la Unión Europea pueda ofrecer al presidente electo contribuirá a preservar la democracia y el derecho de la ciudadanía a unas elecciones libres, valores que constituyen el núcleo de la Unión Europea. Concluyo expresando el apoyo de España a la labor de la OEA, de la Secretaría General y del Consejo Permanente, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin olvidar al pueblo guatemalteco, garante protagonista de la democracia en su país. Gracias. Thank you very much. Now I give the floor to the Ambassador of Italy. Gracias, señor presidente. La misión observadora de Italia ya ha expresado varias veces ante este Consejo su preocupación por los hechos ocurridos en Guatemala en estos meses. Preocupación que mi país quiere reiterar hoy tras las graves iniciativas emprendidas en los últimos días por el Ministerio Público contra el movimiento Semilla, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y contra el propio presidente electo Bernardo Arévalo. Esas acciones violan el Estado de Derecho, perjudican el proceso electoral y contravienen al principio fundamental de la separación de poderes. Solicitamos que se ponga fin a estos continuos intentos de invalidar el resultado de las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto pasados, que, como certificado por el mismo Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y por las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea, se celebraron de forma transparente, participativa y democrática y cuyos resultados son, por lo tanto, incontrovertibles. Seguimos observando con la máxima atención la situación y estamos preparados para trabajar con nuestros socios europeos para introducir un mecanismo de sanciones individuales de la Unión Europea contra los responsables de iniciativas que pretenden subvertir el orden democrático en el país. Reiteramos asimismo nuestro respaldo al presidente Arévalo y nuestro apoyo al trabajo de la Secretaría de la OEA y del Consejo Permanente para que el proceso de traspaso de poderes del presidente Giammattei al presidente electo Arévalo pueda llevarse a cabo el 14 de enero de 2024 en espíritu de colaboración constructiva y en el interés exclusivo de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho y del pueblo guatemalteco. Muchas gracias. Thank you very much. And now the final speaker, the representative of France. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues. Je voudrais tout d'abord saluer l'adoption par votre Conseil de cette résolution sur la situation au Guatemala, qui est effectivement très opportune. Je voudrais aussi saluer l'action du Secrétaire Général, Luis Almagro, et lui redire notre plein soutien dans la poursuite de l'accompagnement du processus de transition au Guatemala jusqu'au 14 janvier, date de l'investiture du président élu Arévalo. Et je voudrais aussi saluer la résolution que la Commission interaméricaine des droits de l'homme a adoptée hier et qui alerte très clairement sur le risque d'une rupture imminente de l'ordre constitutionnel au Guatemala du fait de l'instrumentalisation du pouvoir judiciaire à des fins politiques. Monsieur le Président, la France s'est exprimée par plusieurs communiqués et ici à ce Conseil pour dire sa profonde préoccupation face à ces nouvelles procédures judiciaires, celles qui ont été engagées la semaine dernière, et à la décision aussi du Congrès de lever l'immunité de magistrats du Tribunal suprême électoral. Et nous voulons dénoncer ici très clairement toutes ces tentatives d'annuler les résultats des élections générales et présidentielles au Guatemala, qui semblent motivées par des considérations politiques et qui s'opposent directement à la volonté du peuple du Guatemala, qui était clairement exprimée dans les urnes lors de l'élection présidentielle en août 2023. Monsieur le Président, comme l'a annoncé le haut représentant pour la politique extérieure de l'Union européenne, ces tentatives répétées de renverser le résultat des élections auront un impact négatif sur les relations du Guatemala avec l'Union européenne et ses États membres. Et les pays de l'Union européenne sont prêts à adopter un cadre juridique qui permettra de prendre des mesures restrictives
ciblée à l'encontre des personnes responsables de ces actions. Et la France demande au gouvernement du Guatemala de défendre le processus électoral, l'ordre constitutionnel du pays, sa réputation internationale et l'état de droit, en rejetant fermement et clairement ces tentatives inacceptables d'annulation du résultat des élections. Je vous remercie. Thank you very much, France. And now I give the floor to the Secretary General, Luis Almagro. Thank you, Mr. Chair. La democracia de Guatemala se encuentra sometida a una de sus pruebas más difíciles desde su inicio en 1985-86. Ante las amenazas del Ministerio Público, que se ha convertido en instrumento de los malos perdedores políticos que quieren culpar al árbitro Tribunal Supremo Electoral por el resultado electoral, afectando la transición política hacia el 14 de enero de 2024, cuando deberán tomar posesión de sus cargos el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su fórmula vicepresidencial, Karina Herrera. Hasta las elecciones generales de 2023 no se conocen en la historia democrática de Guatemala otras acciones de judicialización promovidas por el Ministerio Público con el propósito de legitimar y alterar los resultados electorales, intentando impedir que un gobierno legítimamente electo asuma el poder político, como es el caso de Bernardo Arévalo y Karina Herrera. Si el Ministerio Público lograra ello, se perfeccionaría un golpe de Estado, hoy en suspenso, hoy en grado de tentativa. El presidente Alejandro Yamatei se ha comprometido pública y reiteradamente a respetar el traspaso de poder del 14 de enero de 2024 al presidente electo Bernardo Arévalo. Pero en paralelo, y cada día después que el presidente Yamatei hace este pronunciamiento, el Ministerio Público hace algo que intenta deslegitimar o dejar sin efecto eso, deslegitimar incluso toda la transición política. Dado el evidente deseo del Ministerio Público de Guatemala de convertirse en actor político con el interés manifiesto y parcializado de deslegitimar las elecciones generales de 2023 y 2023 y la transición política hacia el 14 de enero de 2024, los resultados de sus investigaciones carecen absolutamente de objetividad, de legalidad y de legitimidad. En casi un mes del relevo constitucional de autoridades electas en Guatemala, fiscales del Ministerio Público ofrecieron el 8 de diciembre una conferencia para presentar indicios de supuestas irregularidades en el proceso electoral ya oficializado. Y son supuestas porque no constituyen evidencia probada en juicio, siendo llamativa la sugerencia del fiscal Rafael Curruchiche sobre la anulación de todo el proceso, una manifestación que conlleva un costo lesivo para la institucionalidad y un precedente peligroso para procesos futuros. Es por esto que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, al ser consultada sobre los indicios presentados por el Ministerio Público y la sugerencia de nulidad, aseveró que los resultados están validados, los resultados están oficializados, son inalterables. Sentenció: las personas electas están debidamente acreditadas y deben tomar posesión este 14 y 15 de enero. De lo contrario, hay rompimiento del orden constitucional, señores. Esto es absolutamente claro. En ese sentido nos hemos pronunciado. Como observadores del proceso, mediadores de la crisis política, fuimos los primeros también a mostrar rechazo a la nueva ponencia del Ministerio Público, condenando el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala, señalando que las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población, haciendo un llamado al presidente de la República, Alejandro Yamatei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso de la República, a defender las instituciones y el orden constitucional, tomando acciones contra los perpetradores de este atentado, en orden de preservar la democracia en Guatemala, y agregando que el intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático. Por otra parte, la MOE-OEA también condenó las reiteradas acciones del Ministerio Público que no tienen sustento normativo y claramente son contrarias al principio democrático
de máxima transparencia que debe regir los procesos electorales, señalando que el Ministerio Público incumple su función constitucional, pudiendo incurrir incluso en delitos electorales y otros como prevaricato y abuso de poder, así como violaciones de los derechos humanos. Por las nuevas solicitudes de retiro de inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, la MOE-OEA considera que el objetivo del Ministerio Público es dar de baja penalmente al movimiento político desconociendo al pueblo de Guatemala, lo cual constituye una acción propia de las dictaduras. Por estas razones y por otras ya expresadas, brindamos todo nuestro apoyo y nuestro compromiso con la resolución aprobada en el día de hoy. Gracias, señor presidente.